Nuestras Biblias en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 y vamos a dar lectura del versículo 7 al 19 en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 21 versículo 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestras defensas, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Verdaderamente interesante lo que leemos, ¿verdad?, en el contexto general, y entendemos que, como dice el título, son señales antes del fin. Y cuesta un poco ubicarnos exactamente en qué momento de este tiempo estamos. Es lo que se complica. Exactamente por dónde estamos pasando. Lo que sí podemos estar seguros es lo que dice en Mateo, en el capítulo 24, con el versículo 8. Sí, todo esto será principio de dolores. Lo que sí podemos de repente estar de acuerdo es que en alguna medida estamos entrando en ese principio, o ya hemos entrado en ese principio de dolores, ¿verdad? Porque encontramos en esta porción, encontramos una gran similitud o un gran paralelismo lo que son nuestros días hoy. No estamos lejos de él. Básicamente, si no es todo, estamos ahí en todos los versículos que hemos leído. Es nuestra actualidad, es nuestra sociedad hoy. Si miramos un poco y vemos cómo está el mundo hoy, es eso, ¿verdad? Y es interesante cómo comienza, ¿verdad? Porque ¿de qué habla? De que vendrán tiempos de mucho engaño, dice el versículo 8. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo, dice, está cerca, mas no vayáis en pos de ello. ¿Cuál es el tiempo que nos caracteriza? El engaño. ¿Verdad? Y queremos ir notando algunos aspectos de estas porciones que nos ayuden siempre entre lo que la palabra va declarando y lo que la iglesia se va preparando, ¿verdad? A nosotros, digamos, nos fortalece y nos ayuda en la medida que como iglesia nos vayamos preparando. ¿Por qué? Porque la palabra se va a cumplir, estemos o no preparados. Porque acuérdense, ¿cuál es el reloj de Dios, como escuchamos siempre por ahí? Israel, ¿verdad? No es la iglesia. A la iglesia se le ha dado tiempo para prepararse. Por eso es la importancia de que a medida que se vayan cumpliendo estas palabras, estos propósitos de Dios, nosotros como iglesia del Señor vayamos preparándonos. Y eso es lo interesante, eso es la gracia que hemos recibido en Cristo, que aún tenemos tiempo de preparación. Y una de las características dice que va a haber mucho engaño. Por donde quiera que vayamos, ¿qué va a haber? Engaño. Es lo que dice su palabra. Tiempo de mucho engaño y mucha mentira. ¿Cuál es la característica principal de esto? Es que esa mentira va contra la verdad. Y ciertamente para que noten, no es que de repente hoy todavía, por lo menos a grandes rasgos, no se predica en contra del Evangelio.
Pero todo lo que la iglesia vive contaminada por el mundo representa contra el Evangelio, ¿verdad? Porque la palabra es vida y eficaz y la palabra está. Pero en vez que la palabra obre en mi vida, levantando esta nueva vida, nueva creación, siempre todavía hay cosas del mundo que atajan y empañan. Y no hace posible que la iglesia llegue a una madurez espiritual deseable, ¿verdad? Entonces, cuando dice que hay mucha mentira, y esta mentira que va en contra del Evangelio, o lo que el Evangelio debería representar en la vida de cada uno de nosotros, es lo que el apóstol Pablo, sin dejar ahí Lucas, vamos a 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo justamente le dice a Timoteo, en esta referencia está el capítulo 4, 1 Timoteo, ¿verdad? Dice el capítulo 4, versículo 1 de 1 Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que perdón, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, dice, que teniendo cauterizada la conciencia. Y va citando, ¿verdad? Pero ¿cuál es la otra característica? Uno veamos que es tiempo de engaño, pero no solamente se predica el engaño, dice, sino que también se escucha el engaño. Por eso dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros algunos apostatarán. ¿De qué manera se apostata de la fe? Escuchando. Escuchando dos cosas, a espíritus engañadores y a doctrina de... ¿Y qué son las doctrinas de demonios? Si vamos en el contexto de Timoteo, la doctrina de demonios no es de repente como hoy, lo que hoy nosotros podíamos entender. Si a mí hoy me dicen doctrina de demonios, lo veo como algo oscuro y satánico, ¿verdad? Esa es la idea que hoy tenemos en nuestra cultura. Por en el tiempo que se escribió esta palabra, era normal en una cultura donde eran politeístas creer que cualquier cosa era Dios. Y todo estaba bien. De hecho que para los griegos también, por ejemplo, escuchar cosas nuevas para ellos es lo que Pablo cuando fue a predicar a Atenas, ¿verdad? Escuchemos qué tiene que decir decía, sobre nuevos dioses. Y la palabra dice, doctrina de demonios, justamente le declaran a todas esas cosas raras que de repente escuchamos. Porque si viene alguien a predicarnos como algo satánico, demoníaco, que tiene todo cola, ¿le vamos a escuchar? No, ¿verdad? Digamos que nadie en su sano juicio va a escuchar eso. Pero cuando viene disfrazado, cuando lo bueno parece bueno, pero no es bueno, entonces fácilmente nosotros podemos escuchar. Por eso que hay dos cosas que van de la mano en esta parte. Uno dice, espíritus engañadores. Y ese espíritu engañador que predica, dice, doctrina de demonios. O sea, doctrinas que van en contra de la palabra. Hoy, por ejemplo, para que podamos entender cuánta filosofía se predica en la iglesia, ¿verdad? Se agarra un versículo y se predica filosofías humanas. Y son buenas, pero no es conforme a verdad. Parecen verdad, pero no son verdad. ¿Y qué pasa eso? Eso no va a edificar tu nueva creación. No va a levantar este hombre interior que necesita ser alimentado por la palabra. Porque para este Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, crezca, ¿qué necesitan? De su alimento. ¿Cuál es su alimento? La palabra. Pero si metemos otra cosa que no sea la palabra, buenas ideas, buenas intenciones, todo lo que vos quieras, y puede ser lleno de bondad, pero no es conforme a la verdad, tu hombre interior, tu hombre viejo siempre va a estar por encima de tu hombre nuevo. Pero ese es el tiempo, dice la palabra, en los postreros días. Y el Espíritu ya había avisado. Y este tiempo en los postreros días, ¿verdad? Que apostatarán. ¿Y qué es apostatar? La palabra apostasía, y muchos ya escuchamos, errar el blanco, salir de la fe. Pero básicamente la misma palabra, o sea, no la misma palabra, pero lo que se traduce apostasía tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, significa justamente salir del camino. Pero cuando venimos al griego, dice los que estudian esta palabra apostasía, dice que es cuando testimonialmente volvemos atrás. ¿Qué quiere decir testimonialmente? Cuando tu vida
nos refleja lo que creemos. ¿Han escuchado el verbo ahí? ¿Vos crees en Dios? Pregúntale a cualquiera. Sí, yo creo en Dios. ¿Y cómo está su vida? ¿Qué refleja su vida? Pero él cree en Dios. Pero la apostasía es cuando testimonialmente volvemos atrás o renegamos o cambiamos de opinión con respecto a la doctrina. ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible que el Hijo de Dios reniegue o cambie de opinión testimonialmente hablando. ¿Qué quiere decir eso? Testimonialmente es lo que se refleja en tu vida. Nosotros generalmente creemos una cosa y hacemos otra. Esa es la vida natural del hombre. Todos creemos en Dios, todos. Hasta podemos decir que amamos a Dios. Ahora la pregunta es, ¿honramos verdaderamente a Dios? Y muy poco, tal vez a lo menos yo, ¿verdad? Como el Señor pide. Entonces la apostasía es cuando testimonialmente nos están mostrando lo que la doctrina de la gracia debería reflejar en nuestra vida. Y esto es lo que dice, por eso está ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, es lo que ya creo que habíamos compartido mensajes atrás, lo que dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica, esta expresión que dice, porque vosotros sabéis perfectamente. Es decir, toda la revelación de la palabra, de todo lo que usted y yo necesitamos para estar preparados para que ese día no nos sorprenda. Eso es lo que sabemos perfectamente por la revelación de la palabra. ¿Verdad? Entonces, si esa es nuestra condición, y el apóstol Pablo lo está declarando acá, sabéis perfectamente, si verdaderamente nos tomamos de la palabra, difícilmente podamos apostatar. Difícilmente nuestro testimonio no sea otro que lo que la palabra de Dios indica. Difícilmente nosotros nos podamos estar en una condición que necesitamos para que cuando ese día llegue. Porque nuestra vida va a ser conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a dar estabilidad y seguridad. Por eso dice, sabéis perfectamente. De hecho, el apóstol Pablo en el versículo 1, por eso dice acerca de los tiempos y las ocasiones que dice, no tenéis necesidad, dice. ¿Por qué no tenéis necesidad? Porque sabemos perfectamente. Sabemos conforme a la revelación de la palabra, al menos deberíamos saber, conforme a la revelación de la palabra, todo lo que nosotros como iglesia y como hijos de Dios estamos teniendo a mano para nuestra preparación. Cuando no tenemos palabra, entonces dice, empezamos a escuchar otras cosas, a escuchar otras voces. Conforme a la palabra dice, escuchamos las voces del mundo, las voces de mi espíritu, de mi hombre, las voces de Satanás, ¿verdad? Hay muchas voces, pero cuando tenemos palabra, eso nos guarda, ¿verdad? Ahora, en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, justamente el apóstol Pablo lo que dice, si anhelamos llegar a ese día, dice el apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que estamos teniendo en cuenta? Que en el tiempo del engaño, del error, donde se predica engaños y se escucha engaños, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos para estar firmes? Ya vimos en el capítulo 5 que hay abundante revelación, que la cual deberíamos tomar. Pero además de eso, dice en el capítulo 2, versículo 1 de 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es que sepamos acerca de lo que viene, sino dice, con respecto a la venida, es decir, cómo nos estamos preparando para cuando el Señor venga. Dice, y nuestra reunión con Él. Por eso es preparación. No solamente cuando Él venga, sino que cuando nosotros estemos con Él. Entonces dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermano, dice que no os dejéis mover fácilmente. Esta expresión me recuerda cuando el apóstol Pablo le hizo a los Gálatas. ¿Qué le dijo a los Gálatas? ¿Quién os fascinó? ¿Quién es que te sacó de esa verdad en la cual vivías? Y básicamente decía, para seguir otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que hay muchos que tuercen, ¿verdad? Y eso es lo que habla en 2 Timoteo 4. De que a veces, cuando tergiversamos, cuando nos movemos de nuestro pensamiento, fácilmente y hay 4 aspectos acá interesantes. Fácilmente, dice,
de vuestro modo de pensar. 1. ¿Cómo tiene que ser nuestro modo de pensar? ¿Será que todos nuestros pensamientos es conforme a la palabra? Porque de ahí viene para que no apostatemos, para que no seamos apóstatas. Creemos una cosa y vivimos otra. Sino que tal como es nuestro pensamiento, tal debemos ser. Por eso dice el apóstol Pablo, dice que tenemos la mente de Cristo, dice. Y esa debe ser nuestra pregunta, ¿será que tenemos la mente de Cristo? O como dicen en Filipenses, ¿será que tenemos el sentir de Cristo? Entonces dice, no fácilmente vuestro modo de pensar, dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Y después va, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Y el versículo te dice, nadie os engañe en ninguna manera. Tanta seguridad el apóstol Pablo indica en sus cartas, ¿verdad? Y como siempre decimos, si miramos tiempos atrás, ¿cuántos domingos, cuántos cultos, cuántos campamentos ya tenemos en nosotros, ¿verdad? O deberíamos tener por lo menos. ¿Cuántos mensajes? Y si no tenemos, hoy tenemos la posibilidad en las redes de volver a buscar los mensajes. ¿Para qué? Para que nuestra preparación sea completa, para que no nos conturbemos, para que no haya duda, para que no haya miedo, para que no haya ese temor de cuál es el camino que estamos tomando. Y eso que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que no os dejéis mover fácilmente. Si anhelamos llegar a ese día, no podemos dejarnos mover por la obra testimonial de Cristo en nosotros, porque a eso se refiere. Si Cristo está siendo revelado cada día en tu vida, por eso dice Cristo en vosotros, la esperanza. Cristo en vosotros. Necesitamos que esta vieja creación deje de lado. Pueden no gustarnos muchas cosas, de hecho que no nos va a gustar muchas cosas. No importa así cuánto tiempo creyentes seamos, o tan nuevo o tan viejo. Hasta que esto corruptible se vista de incorrupción, hay un camino que estamos transitando. Y mientras eso suceda, muchas cosas espirituales todavía van a chocar con mi carne. El problema no es que no me guste o no quiera. El problema es cómo reacciono ante eso. Por eso dice, no os conturbéis. Que no haya ese cambio en cada uno de nosotros. Y esto es lo que dice ahí en el versículo, ahí en vuelta atrás, nomás en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. El versículo 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 8 dice, pero nosotros, dice, ¿se acuerdan? Sabemos perfectamente para que ese día no nos sorprenda, dice el apóstol Pablo. Dice, pero nosotros que somos del día, ¿qué dice? Seamos sobrios. ¿Qué habla de sobriedad? Habla de que todo nuestro carácter de Cristo esté sustentado en la palabra. Porque estamos hablando de esperar, dice Efesios capítulo 1, la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Esperar, estar atento, estar preparado. Dice, pero nosotros que somos del día, dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Qué tiene que reflejar tu vida? Dice esta parte. ¿Qué es la coraza? La coraza es el chaleco de hierro que usaban los soldados que cubría el torso hasta la cintura. ¿Y qué es lo que cuida nuestra vida hoy? Y dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que tiene que reflejar tu vida por sobre todas las cosas? Coraza. Guarda el corazón, pero a la vez dice, está sobre el corazón. ¿Por qué dice eso? Porque nuestro corazón es engañoso. Puede no gustarnos un aspecto, pero dice, tu coraza, lo que representa o lo que se ve en tu vida, dice, tiene que ser en base a la fe y el amor. En este tiempo. De nada va a servir todas las cosas que tengamos, dice 1 Corintios 13, si no tenemos amor. Podemos tener profecía, podemos tener testimonios, podemos hablar en lenguas, podemos hacer lo que sea, pero si no hay amor, dice, ¿de qué nos sirve? Y dice, por eso dice el apóstol Pablo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Y no solamente eso, sino que dice nuestro pensar, todo lo que está en nuestro entender, dice, tiene que ser con la esperanza de salvación
como yelmo. Yelmo es el casco que se ponía, ¿verdad? Protector. Entonces, si nuestro testimonio no es según la gracia de Dios, que son estos tres aspectos: esperanza teniendo por delante y viviendo conforme a la fe y el amor. Si ese testimonio de la gracia de Dios no es en nuestra vida, difícilmente podamos ver el tiempo del Señor. Por eso están según Tesalonicenses hablando del día del Señor. Si nuestra vida y nuestro conducir no es conforme a esa gracia revelada en que refleja fe, amor y esperanza, difícilmente podamos ver los tiempos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y si no vemos el tiempo del Señor, dice, tampoco vamos a entender el proceso del Señor. Y el proceso del Señor en el que usted y yo estamos todos los días, porque el Señor nos está preparando para algo mejor, ¿verdad? ¿Para qué nos está preparando? Para que seamos una esposa. Pero ¿cómo es la preparación de la esposa en este tiempo? Ya hemos visto, en medio de mentiras, en medio de engaños, en medio de huecas filosofías, en medio de falsedades, ¿verdad? En medio de cosas que da gusto. Por eso es que a veces nos movemos fácilmente de nuestro modo de pensar. Pero si no vemos el tiempo del Señor, ¿cuál es el tiempo que tenemos hoy? 2000 años de gracia ya tiene la iglesia. Tiempo de gracia que el Señor nos da todavía para prepararnos. Para que cuando el Señor venga, podamos entender lo que pasa. Por eso dice el apóstol Pablo dice a los Corintios, pero me temo que como la serpiente antigua, dice, engañó a Eva. Hoy día, usted y yo, dice, vuestros sentidos se han cambiado, se han manipulado de la verdadera fidelidad a Cristo. Porque esa verdadera fidelidad a Cristo, no a otra cosa, a Cristo, ¿qué va a reflejar? Fe, amor y esperanza. Y eso es lo que reconcilia al cuerpo de Cristo. Porque hoy es como que estamos buscando la manera de que la mayor cantidad de hermanos nos vayamos a llevar. Ese es el propósito. Por eso es que dice en 2 Corintios, hoy no ha sido dada el evangelio, el ministerio de la reconciliación. Y si nosotros salimos de eso, dice su palabra, eso es apostasía. Por más que creemos o pensemos una cosa, pero tu vida refleja lo contrario. Entonces, ahora, volvamos a Lucas. En el capítulo 21, y dice el versículo 12, pero antes de todas estas cosas, ya viviendo ese tiempo, ¿cómo decía esta referencia en Mateo 24:8? El tiempo que estamos viviendo, principio de dolores. Ya todo este tiempo que estamos viviendo con principio de dolores, dice en esta parte, dice, pero antes todas estas cosas os echarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La pregunta es, ¿será que esta no es nuestra realidad? ¿Será que no estamos viviendo en este tiempo ya? ¿Cuántas veces porque somos creyentes somos aborrecidos? No importa que sea pariente, hermano. Es más, a veces entre creyentes también, ¿verdad? Pues ya no hay más. Tanto es el tiempo que ha llegado eso, ¿verdad? Entre creyentes nos aborrecemos unos a otros. Pero esos procesos, ¿verdad? En esos procesos es el propósito de que pasemos por estas circunstancias. ¿Por qué pasamos, hermano? Pero lo interesante, como dice el versículo 17, dice, por todo por causa de mi nombre. El propósito de ese proceso es que seamos hallados dignos del Señor. De que usted y yo, de que nuestra vida dignifique el llamado que hemos tenido de parte de Dios.
Porque esa dignificación que es la obra completa de Cristo en este tiempo, de la santificación de este tiempo para preparar una esposa gloriosa que no tuviese mancha, es lo que nos está preparando para que todo este ser pueda entender a qué hemos sido llamados. ¿Para qué usted y yo hemos sido? ¿Por qué Cristo murió por tu vida? ¿Por qué Cristo murió por mi vida? Y eso es por medio de la dignificación de la iglesia. En 2 Tesalonicenses, y el capítulo 1, dice el apóstol Pablo, justamente hablando de esto. El capítulo 1 y el versículo 4. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, dice, versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué produce eso? Perfección en el cuerpo de Cristo. Preparación en el cuerpo de Cristo. Y dice el apóstol Pablo que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Porque los hermanos de esta iglesia tenían paciencia en medio de todas las persecuciones que estaban teniendo. En la referencia de Lucas dice que por la paciencia salvaréis vuestras almas, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dice. Es el propósito, es el proceso que estamos pasando. Y el versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es un tiempo de preparación, hermanos, para que verdaderamente podamos valorar lo que estamos teniendo, lo que hemos tenido y lo que vamos a tener. Porque ¿qué pasa si no llegamos a este punto? Básicamente vamos a acabar siendo vagos espirituales. Espirituales al fin, pero sin entender para qué el Señor nos llamó. Por un lado, estamos pasando circunstancias, pero esas circunstancias nos están preparando para algo mejor. ¿Cuál es el problema del Hijo de Dios? En este punto, en donde pasamos y nos aborrecemos, en que, como decía Timoteo, algunos apostatarán, dice. ¿Qué pasa en ese punto? Que siempre estamos creyendo que el otro es quien apostata. Si estamos creyendo que el otro es quien apostata y el otro es el que está mal, yo no estoy alcanzando la gracia de Dios. Por eso es importante reconocernos delante de Dios todos los días. Porque hoy he pecado y hoy he sido movido de mi forma de pensar. Pero dice el apóstol Pablo que no sea así. Para eso tenemos la abundante revelación de la gracia. Ahora dice el versículo 10, ahí de 2 Tesalonicenses 1, dice, cuando venga aquel día, vuelvo a leer el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificados, ¿dónde? En sus santos. La pregunta es que si no llegamos a ser dignos de ese llamamiento y de ese lugar, ¿cómo el Señor va a ser glorificado en nuestra vida? Por eso decía versículo 5, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Y dice en el versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. ¿Solamente yo creo en Dios? No, también vivo por Dios. Y vivo según Dios. Y dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué tanto más podemos pedir a nuestro Dios? Cuando hay un propósito completo y eterno para su vida y para mi vida. Cuando hay una obra completa para cada uno de nosotros. Vamos a pasar circunstancias. Y sí, vamos a pasar circunstancias, hermano. Tenemos que ser preparados. Pero dice el versículo 11, dice, y cumpla todo propósito de bondad
y toda obra de fe, ¿con qué? Con su poder. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, el versículo 8? Y recibiréis poder. No piense, hermano, que esté solo. No piense, hermano, que va a sufrir, no. Va a ser preparado, vamos a ser preparados. Pero como acá dice toda obra de fe, con poder. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros, obrando con poder. Y recibiréis testigos. ¿Para qué? Recibiréis poder, dice, ¿verdad? Recibiréis poder para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines. Y ese es el propósito que tenemos que entender del Señor. Que su propósito en nosotros, vamos rápidamente, sin dejar ahí, para que podamos entender un poco la obra del Señor y el trabajo del Señor. Y lo interesante es que es someternos a la palabra de su gracia. Porque si no nos sometemos a la palabra de su gracia, ¿saben lo más difícil que puede ser, hermanos? Que teniendo tanta herencia, tanto que ganar, vayamos a perder. Porque simplemente hemos sido movidos de nuestra forma de pensar. Por palabra, por control, por lo que sea. Dice el capítulo 1, el versículo 8 de Hechos de los Apóstoles. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este era el propósito. El Espíritu Santo se nos ha dado para que testimoniemos de Cristo. La pregunta acá, y creo que todos leyeron Hechos, ¿verdad? ¿Saben? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Fue hasta lo último, fue a testificar o quedó en Jerusalén? Quedó en Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando salieron del propósito de Dios y no entendieron el proceso que el Señor estaba haciendo en la iglesia primitiva? Vamos a Hechos capítulo 8 y el versículo 1. De capítulo 1, versículo 8, vamos a capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la iglesia primitiva. ¿Qué dice? En aquel día hubo gran persecución. Ellos recibieron poder y debían testificar, allá al comienzo. 8 capítulos después, todavía no salieron. Pero dice su palabra, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. ¿Cumplió el Señor su propósito? Cumplió el Señor su propósito. Fueron esparcidos igualmente nuevamente ellos, para que llevaran la palabra. Pero ¿cuánto más podemos aprovechar, hermanos, cuando el Señor nos concede esta gracia y podamos tomarlo con seguridad, podamos apropiarnos de él? Por eso es que volvemos al versículo 12 de 1 Tesalonicenses, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo, volviendo a Lucas, el capítulo 21, dice el versículo 13, ¿para qué son todas estas situaciones? ¿Por qué tu vida y mi vida pasamos por circunstancias siendo hijo del Dios Altísimo? ¿Cuál es el propósito? Dice en el versículo 13, y esto, 21 de Lucas, versículo 13, y esto os será ocasión para dar testimonio. Todo lo que el Señor permite que pasemos es para que, dice en 1 Tesalonicenses, Él sea glorificado en nuestra vida. Ese es el propósito. ¿Cuál es nuestra seguridad? Versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Él es soberano. Él está en el control de todo. Pero ¿cuál es el propósito? Que pasemos por circunstancias. Y nuestra preparación, y tu preparación, y mi preparación, dice, es ocasión para dar testimonio. El Señor tiene que ser glorificado en nuestra vida. Y nosotros glorificados en Él, dice su palabra. Pero con obras de fe y con poder, dice. Él va a hacer esa obra en cada uno de nosotros. ¿En qué manera esta obra se concreta? Primera de Pedro, capítulo 1. Y quiero leerle capítulo 1 de Primera de Pedro,
y el versículo 6. Quiero leerle en una versión, una traducción viviente, la forma clara que vamos a leer del versículo 6 al versículo 7 nada más. Dice, voy a leer primeramente en la versión Reina Valera, dice, en lo cual vosotros os alegráis, 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, dice Jesucristo. Voy a leer en esta versión, me gusta mucho esta versión porque te da mucha claridad, dice, así que alégrese de verdad. ¿Cómo estamos pasando nuestras circunstancias? ¿Con gozo? ¿Con alegría? Dice, alégrense de verdad. Les espera, dice, una inmensa alegría. Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuánta claridad, ¿verdad? Podemos entender el propósito del Señor en nuestra vida, de que todo lo que estamos pasando es para nuestro crecimiento, para que podamos madurar espiritualmente. Sin embargo, si en ese proceso, como decíamos, si no vemos los tiempos del Señor, no vemos los procesos del Señor, si no entendemos los procesos del Señor, no vamos a estar con esta inmensa alegría que decía en 1 Pedro. Así que alégrense de verdad, dice. Vamos a estar quejándonos, vamos a estar plagueándonos, cuando dice, deben alegrarse, porque esto se está produciendo en ustedes. Si algo perecedero como el oro es probada para su mejor calidad, ¿cuánto más su fe? Que tiene que ser probada. Pero si eso no logramos entender, y si en ese proceso donde estamos siendo perfeccionada, ¿de qué manera? Nuestra nueva creación, por medio de la fe, cambia la vieja creación. Ese es el proceso. La nueva creación, creado conforme, dice, a la verdad. Por medio de la fe, que es la revelación por la palabra, debe cambiar tu vieja creación, tus gustos, tus pensamientos, todo tiene que cambiar. Pero si eso no está ocurriendo y no produce nada, y no llegamos a, como dice su palabra, a la mente de Cristo, no llegamos al sentir de Cristo, que no tenemos nada que aferrarse, entonces básicamente hemos perdido mucho tiempo y estamos perdiendo tiempo que nunca volverá. En vez de disfrutar de la gracia de Dios, estamos perdiendo valioso tiempo. Es más, el apóstol Pablo es un poco más, el escritor a los hebreos es un poco más puntual en eso y dice, recibimos en vano la gracia de Dios, si no es así. La pregunta es, ¿queremos que la gracia de Dios sea en vano en nuestra vida, sea vacío, sea sin fruto? Como decíamos, en vez de producir amor, produce desprecio. En vez de producir gozo, ¿qué produce? Amargura. En vez de producir misericordia, ¿qué produce? Condenación. En vez de producir bondad, ¿qué produce? Malicia. Porque nuestra coraza tiene que ser de amor y de fe, conforme a la palabra. Y tenemos que tener esperanza, dice, para que podamos ver qué es lo que nos está esperando. Por eso tenemos en Lucas, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en Lucas 19, de que aprovechemos este tiempo, hermanos. Un tiempo que ya está quedando corto. Probablemente, como dice el Apocalipsis, el tiempo no va más, dice, ¿verdad? Aprovechemos este tiempo que el Señor nos regala para ir creciendo en la gracia de nuestro Señor. Y que como iglesia seamos preparados. Porque hay en el capítulo 19 de Lucas y el versículo 41, habla de acerca cuando Jesús vino a Jerusalén.
Y me llamó la atención cómo habla de esto y dice esta referencia. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verle, dice, lloró sobre ella. Diciendo, versículo 42, Lucas 19, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, por cuanto no conociste el tiempo de tu victoria, el tiempo de tu gracia, el tiempo de tu misericordia. El vino el Salvador del mundo, se pasó en medio de ellos, dice, y no reconocieron. El templo de Jerusalén estaba lleno de religiosidad, lleno de modos, lleno de cosas, y no pudieron ver la gracia que traía Jesucristo. Y por causa de que no pudieron ver el día de su visitación, dice, piedra sobre piedra fue quitado. ¿Y cuánto más nosotros, verdad? En este tiempo de gracia, si no llegamos a conocer el día de nuestra visitación, este día de victoria y de gracia que tenemos, que el Señor nos permite disfrutar, ¿acaso el mundo no va a querer quitar piedra sobre piedra que hay en nosotros? Sí, porque el mundo está para eso, para hacernos perder todo lo que en algún punto pudimos haber ganado. Por eso lo importante es ver los tiempos del Señor y entender este tiempo de gracia que estamos viviendo y aprovecharla. Porque como veíamos, es tiempo de engaño, tiempo de mentira, tiempo en que todos luchan unos contra otros, pero debemos aprovechar el tiempo de nuestra visitación. Y para terminar, 2-3 versículos ahí en Lucas 21, versículo 33. El Señor Jesús dice, capítulo 21 y el versículo 33 dice, dice, el cielo y la tierra, Lucas 21, 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se va a cumplir su palabra. Y hoy día es la herencia más grande que usted y yo como hijos de Dios tenemos. ¿Para qué? Para vivir en la gracia que Dios tiene revelado para cada uno de nosotros. Para que cuando el Señor se manifieste, dice, seamos hallados dignos de que Él sea glorificado en nuestra vida. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Entonces, si vamos a ser movidos de nuestra manera de pensar, que sea por la revelación de la palabra, no por otra cosa. No por nuestro corazón engañoso, no por lo que escuchamos por afuera, no por lo que escuchamos inclusive en muchas iglesias, muchos púlpitos, ¿verdad? Hoy hacen fiesta de repente, sino es por la palabra. Si vamos a ser movidos en nuestra forma de pensar, que sea por la revelación de la palabra. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar, dice, en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué nos toca hoy? Velar, prepararnos, estar atentos a lo que la palabra cada día va revelando, y que el Señor está pidiendo cada día de nosotros, para que seamos tenidos por dignos. Y mientras eso, trabajamos por los hermanos, trabajamos con la iglesia, trabajamos y buscamos ser llenos, como decía, y recibiréis poder. De que el Señor pueda completar la obra que ha comenzado en cada uno. Pero que nos ayude el Señor a ver que este día, hoy, dice, es día de visitación, es día de victoria, es día de gracia, es día de misericordia. Que aprendamos a ver todas las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Que el Señor nos bendiga ricamente.